Hoy vamos a tener la última de las partes, esta es la cuarta, de la conferencia 383 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Va a ser prácticamente monotemática. Lo que tiene que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, lo que ya se está cumpliendo delante nuestro y que marca prácticamente el fin. Pero antes vamos a incluir las noticias que han acontecido anteayer, que estuvimos dando la tercera parte, y hoy. Sí, ciencia, tecnología, accidentes y alguna cosa más. Vamos a empezar. Pues damos inicio con el apartado de ciencia y tecnología, donde mostramos esta noticia. Crean robots blandos en 3D a partir de azúcar, gelatina, ácido cítrico y glicerol. La mayoría de los robots blandos no suelen fabricarse con componentes biodegradables debido a que se disuelven fácilmente en el agua, se cubren con el moho y tienen una vida útil limitada, explicaron los científicos. ¿Y para qué puede llegar a servir esto? Pues mirad. El equipo señaló que para aumentar la complejidad de su diseño y obtener una impresión de características sobresalientes, haría falta combinaciones de múltiples materiales biodegradables. Asimismo, los científicos opinaron que la nueva tecnología de fabricación sería útil para el desarrollo de robots blandos que puedan recorrer el cuerpo humano, distribuyendo medicamentos o reparando el tejido dañado. Ya veis, impresionante también, ¿eh? Bien, y ahora noticias ya no tan agradables. Accidentes. Al menos 22 muertos y 30 heridos al caer un autobús por un precipicio en el norte de Perú. Y una desgracia más importante. Al menos 4 muertos tras una explosión en una planta petroquímica en Corea del Sur. En fin, ya veis que normalmente las noticias no suelen ser muy agradables. Aún añadimos esta, una tromba marina. ¿Y dónde? En Guanabo, en La Habana, en Cuba. Hizo bastantes destrozos, dicen que es totalmente inusual que llegara con esa potencia a entrar incluso hasta un poco en tierra. En fin, y ahora cambio de tercio, pasamos a una noticia de Vaticano, porque hay un próximo viaje papal claramente anunciado, y es el que realizará el Papa Francisco a Malta el 2 y 3 de abril. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que este viaje ya estaba previsto, y ahora finalmente pues, se va a realizar, si no sucede ninguna cosa extraña. Y todo esto tiene, sobre todo, algo que destacar. Como siempre, primero es la invitación de las autoridades. Sí, los gobiernos son los que invitan al Papa Francisco. ¿Y por qué en este caso? Sobre todo es por esto, la cuestión de los migrantes. Y además dicen que lo quieren utilizar para trabajar con la nueva evangelización, un estímulo para ello. Bueno, pues ya vemos que evidentemente bajo el paraguas de la moral el papado seguirá encumbrándose, ¿cómo no? Y ahora sí, ahora entramos ya directamente en el tema central de la conferencia de hoy, que tiene que ver con las profecías de Isaías 17, del 1 al 3, Daniel 11, del 40 al 45, muy especialmente, y Apocalipsis 16, del 12 al 16. Los textos los tenéis aquí plasmados para que podáis verlos. Y sobre todo nos vamos a centrar, ya tratamos de esta profecía, sobre todo de Daniel 11, del 40 al 45, extensamente en varias ocasiones, pero nos vamos a centrar en lo que acontece a partir del versículo 43 y que ya da un salto especialmente hacia el 44.
Cuando del 40 al 43 nos describe la situación que hemos venido viendo desde el 11S tan famoso del 2001, llegamos al versículo 44 y nos dice, después de esos ataques del rey del norte por todas esas tierras, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Fijaos que cuando ha acontecido todo este conflicto en los países de Medio Oriente, África, sucede algo más. Eso no acaba aquí. Siguen habiendo conflictos en esas zonas, lo estamos viendo a diario, eso aún no ha terminado. Pero en esos contextos, en esas situaciones, aparece esto. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Está hablando del rey del norte. Está hablando de Estados Unidos en su aspecto militar, poder hegemónico, pero también, recordemos, su asociación con el otro poder espiritual que es el Vaticano. ¿Y qué sucede? Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Evidentemente esto el Vaticano no lo hará por sí mismo, lo hace a través del otro gran poder, su otro brazo, que es el militar de Estados Unidos con sus aliados. Algo sucede en el mundo que provoca esta reacción, y ya veis, tiene que ver con Oriente y el Norte. Ya hemos hablado tantísimas veces, el Oriente tiene que ver con China y el Norte con Rusia. Lo hemos dicho durante muchos años, y lógicamente esto es lo que ya iban interpretando nuestros pioneros en su momento. Y habría, sobre todo, un hecho que desencadenaría esta cuestión. Y esos comentarios de los pioneros ya lo hablaban los pioneros adventistas. Sería el tema de petróleo, en consecuencia también gas, cómo no. Recursos energéticos, poder, dominio. Bien, pues hoy vamos a ver todo esto, porque fijaos que sucede esto y el texto siguiente, el versículo 45, nos dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Ya sabemos que eso es Jerusalén, el tercer templo de Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Nos está describiendo lo que va a acontecer ya prácticamente al final, porque ya sabemos que el versículo 12:1 nos dice que se levanta Miguel, Cristo, y se acaba esto. Bien, como no, después viene también en esa situación Armagedón. Vamos directamente a hacer un repaso de noticias desde ese 7 de enero hasta hoy, 11 de febrero, en el cual vais a ver cómo las cosas que empezaron a acontecer ya ese día no pasaban porque sí, algo se estaba cociendo. El presidente de Kazajistán afirma que varios terroristas, entre comillas, que atacaron el país en las violentas protestas, hablaban en otro idioma, con lo cual ya se sospechaba, y eso ya daba indicios de que había una intervención externa de otros países, de otros poderes, en esa zona para desestabilizar y causar algo. Bueno, claro, algunos pueden decir, bueno, esto es lo que dicen desde la parte rusa, para que nos entendamos, pero ya sabéis que esto es lo más habitual, lo que llega a acontecer, y ya mostramos cuando hubo las revoluciones de la primavera árabe también, quién movía los hilos detrás de todo eso. Bueno, dicho esto, aparte de que evidentemente en cada país hay gente que lo está pasando mal y no están precisamente a favor de su gobierno, luego, ¿qué se hace? Pues aún lo que se hace es multiplicarlo, apoyarlo externamente para generar aún más problemas. Bien, mirad, esto era el 7 de enero, recordadlo bien. A partir de allí, ¿qué va sucediendo? Mirad cuántas cosas y de cuántos lugares, porque esto es primordial. Mirad de qué lugares. Un alto comandante iraní promete una dura venganza por la muerte de Soleimani desde el interior de Estados Unidos. Este sábado, decía, y era noticia del 9 de enero, Teherán sancionó a 51 estadounidenses, entre ellos altos cargos militares, que vincula con el asesinato de Qasem Soleimani hace 2 años. Claro, estas cuestiones evidentemente no vienen de ahora, pero fijaos cómo todo se va juntando en este panorama. Y evidentemente también Irán está muy cerca de un lugar que todo es el enclave mundial por excelencia, Israel, Jerusalén. Bueno, las amenazas en este caso, ya veis, eran para el interior de Estados Unidos. Terrorismo, otra vez ahí dentro, en fin,
veremos qué va pasando. Pero ya estamos viendo guerra norte-sur, el rey del norte, el rey del sur, y estamos viendo una vez más cuestiones que tienen que ir viendo con Oriente, porque Irán no se mueve solo, se mueve con China y con Rusia a su favor, y Siria, que también está en el mismo juego. Washington responde a las sanciones iraníes. Si Teherán ataca a cualquier estadounidense, se enfrentará a graves consecuencias. Y graves consecuencias, ya os podéis imaginar en qué consiste. Rusia desplegará tropas en Cuba y Venezuela si Ucrania entra en la OTAN. Fijaos cómo ya se empezaba a mover bastante con intensidad el tema de Ucrania, que tampoco es nuevo, ya hace unos años que está pululando este tema. Pues mirad, es una amenaza. Cuba y Venezuela entrarían a recibir tropas de Rusia si Ucrania decía sí a entrar a la OTAN. Una vez más, fijaos en qué lugares se reparte todo, Ya no solo queda todo en esa situación de Ucrania y lo que puede llegar a ser Europa, Oriente Medio, etcétera, sino que también tiene una afectación hacia América Latina, en este caso, Cuba y Venezuela, que ya sabéis que precisamente están en esa órbita de Rusia y de China. Y otros países de Centroamérica que se están añadiendo a ello, y algún otro más, mientras otros son más sirvientes de Estados Unidos. Recordad lo de 2025, de ese informe de Estados Unidos que tenía que decir algo importante, y es que preveían guerra en Latinoamérica, y no una guerra pequeñita. Pero claro, es que ¿eso va a ser solo allí o habrá guerras en otros lugares? Ya iremos viendo esto. Mirad, las explosivas declaraciones de Ryabkov se producían mientras en Viena el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, se reunía con la delegación rusa. En su discurso ante los enviados de los 57 miembros de la OSCE, el ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, se refirió a las tensiones en Ucrania, Georgia, Armenia y Moldavia, todos países con conflictos activos o congelados en los que sugirió que Rusia está implicada. A su juicio, el riesgo de guerra en el área de la OSCE es ahora mayor que nunca en los últimos 30 años, afirmó el jefe de la diplomacia polaca. Rau inauguraba así la presidencia anual de su país de la OSCE. Por tanto, ya veis qué países, Ucrania, Georgia, Armenia, Moldavia, todos situados en un cierto territorio, y con Rusia implicado en ello. Claro, también Estados Unidos y sus aliados, por supuesto. Y todo esto, un riesgo de guerra que ya veis. ¿Puede ser un hecho? Veremos qué termina pasando. Ya hemos visto que nos dice Daniel 11, 45, 44 y después 45. Estados Unidos acusa a Rusia de urdir una agresión falsa para justificar la invasión de Ucrania. El gobierno de Biden dice que el Kremlin ha posicionado operativos entrenados en el sabotaje y la guerrilla urbana para actuar contra sus fuerzas. Y así, el ambiente cada vez más caldeado. Esto ya era el 14 de enero. Y atención a esto. Europa, campo de batalla en la lucha para un nuevo orden mundial. El reto ruso y, en segundo plano, el chino ponen a prueba el papel global de la Unión Europea. Que la Unión Europea ni pincha ni corta, básicamente, depende, como no, de Estados Unidos. Y esto es lo que Rusia va poniendo en cara continuamente a Europa. Pero ya veis qué interesante, un campo de batalla. ¿Y para qué? Para un nuevo orden mundial. Vaya, si el periodista supiese de profecías y supiera de qué hay detrás de esto del nuevo orden mundial, yo no sé si se daría cuenta de lo que ha llegado a escribir aquí. Y mirad, China desarrolla el robot biónico cuadrúpedo más grande del mundo para complejas misiones militares. El jack mecánico puede transportar hasta 160 kilogramos y puede alcanzar una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Ya no va tan despacio esto, y es grande, ya veis en comparación con la persona, que bueno, no sé lo que mide, pero tampoco parece de 2 metros. Pero aún y así, se ve un buen armatoste este aparato, Y lo dijimos, ¿esto para qué iría sirviendo este tipo de robótica? ¿Solo para facilitar labores domésticas? Evidentemente esto iba hacia terreno militar y China no se va a quedar atrás, ¿cómo no? Ya lo veis, misiones militares. Biden admite errores en su primer año.
en el poder, ya sabéis que está bajando en picado su popularidad en Estados Unidos, y predice que Rusia acabará atacando a Ucrania, 20 de enero. Buques de Rusia, China e Irán ensayan maniobras militares y contra la piratería en los ejercicios conjuntos Chiru 2022 en el Golfo de Omán. Golfo de Omán, ya sabéis, por allí hay también mercancía ¿de qué? De petróleo en barcos, y gas, por supuesto. Qué interesante cuando vemos esta unión entre Rusia, China e Irán, cómo las profecías nos hablaban de estos 600 años antes de Cristo, y aún hay que incluir algún país más, que ya veremos, cómo no. El secretario general de la ONU constata que el número de ojivas nucleares en el mundo supera las 13.000 unidades, el nivel más alto en décadas. Bueno, pues ya podemos esperar que todo esto no se está haciendo para dar caramelitos a los niños, sino para prepararse para un conflicto que puede ser inimaginable. En paralelo, el jefe de la ONU advirtió que el mundo se encuentra ante una situación más caótica e inestable en comparación con los años de la Guerra Fría, el periodo que, según Guterres, se caracterizaba en cierta medida por la previsibilidad. Ahora, esto ya no. Caótica e inestable la situación. China envía 39 aviones de guerra sobre la zona de identificación aérea de Taiwán. La operación china coincide con el despliegue de 3 portaaviones de Estados Unidos cerca de la isla, considerado el punto más caliente del planeta. Pues bueno, ahora ya veis, ya no es el único punto más caliente del planeta, hay más, Pero os dais cuenta también quién interviene en esto, China. Pero ¿quién más? Evidentemente Estados Unidos con el tema de Taiwán, porque quieren que quede separado de China, y China evidentemente dice que no. ¿Os dais cuenta cómo los actores que citaba Daniel 11 son los que estamos teniendo delante en todo lo que os estamos mostrando? Las profecías no fallan, y esto sí, esto está en Oriente. Y mirad, el otro actor, Corea del Norte lanza 2 misiles hacia el mar de Japón, y van haciendo sus ensayos, Y ya sabéis que ellos están en la órbita ¿de quién? De Rusia y China. Crisis en Ucrania. Estados Unidos pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis de Ucrania. Y esto era ya del 27 de enero. Y mirad qué llegaron a decir. Estados Unidos ha solicitado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna públicamente el próximo lunes, 31 de enero, ya ha sucedido, para discutir la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que supone la acumulación de fuerzas rusas en la frontera de Ucrania, según ha informado en un comunicado la representante estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. ¿Os dais cuenta de que tratan también con qué título? Paz y seguridad. ¿Y qué decía el texto? Que cuando digan paz y seguridad ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Y últimamente ya lo estamos oyendo hasta la saciedad. Todo se está preparando y gracias a Dios que nos lo dijo antes a través de sus profetas, advirtiéndonos en estos tiempos finales de lo que se viene encima. El polvorín más grande entre China y Estados Unidos. Pekín dice que podría haberse envuelto en un conflicto militar con Estados Unidos por su postura sobre Taiwán. ¿Queda claro? 29 de enero. Militares surcoreanos afirman que la velocidad del misil balístico que lanzó Corea del Norte era 16 veces más rápida que la del sonido. Bueno, ¿para qué se hacen todo esto? ¿Para distraerse? ¿Para derrochar dinero? Ellos saben que se están armando así porque es la forma que tienen de quedar al margen del poder de Estados Unidos y aliados. Y esto es lo que les permite andar por su cuenta al lado de Rusia y China, por supuesto, y de Irán y Siria. Todo esto, y además ya veis con qué tipo de armamento. Nos damos cuenta de cómo un conflicto en la actualidad puede llegar a ser de unas dimensiones nunca vistas. Y mientras tanto también en Siria, ¿qué sucede? Aviones israelíes atacaron el área de Damasco. Claro, Israel también está puesto en esto, ¿cómo no? ¿Y dónde? En Siria. Putin explica por qué podría pasar, o qué podría pasar, si Ucrania se une a la OTAN. Bueno,
Mirad, durante su intervención, el mandatario recordó una vez más las promesas de la Alianza Atlántica, formuladas verbalmente en los años 90, acerca de que no se expandiría ni una pulgada hacia el este tras la unificación de Alemania. Y así se van acusando unos y otros, que unos no cumplen con un pacto en un lugar y los otros que no cumplen en un pacto con el otro lugar donde los hicieron. En fin, es un no parar. ¿Y qué destacamos de aquí? Lo que dice Putin. Imaginémonos que Ucrania sea un miembro de la OTAN, esté plagada de armas con la instalación de sistemas ofensivos contemporáneos, al igual que Polonia y Rumanía, y empiece una operación militar en Crimea. Esto es territorio soberano de Rusia. ¿Tenemos que entrar en guerra con el bloque de la OTAN? ¿Alguien ha pensado algo al respecto? Aparentemente no, aseveró el mandatario. Y además, mientras hablaba, hacía unos gestos con la mano, con su mano dándose como en la cabeza, diciendo, ¿pero están pensando o qué esta gente? Pero ya veis qué territorios están implicados, ¿eh? En fin, sigue diciendo aquí una constatación en estos puntos. El mandatario reconoció que cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Sin embargo, Putin consideró que Estados Unidos no está tan preocupado por la seguridad de Ucrania y la usa como una herramienta para contener el desarrollo de Rusia. En este sentido, el presidente mencionó posibles vías de cómo se llevaría a cabo la contención de Moscú. Involucrar a Rusia en un conflicto militar e introducir sanciones severas, una posibilidad ya contemplada por Washington y sus aliados europeos. Incluir a Ucrania en la OTAN, desplegar allí sistemas de armas ofensivos e instigar a los grupos radicales ucranianos a resolver de forma bélica el problema de Donbass y de Crimea, lo que implicaría el involucramiento de Rusia. Y curiosamente hay gente por esos alrededores que se están armando de grupos radicales que dicen de ultraderecha para, si hace falta, hacer también de las suyas. En fin, es un no parar, ya lo veis. Ahora ya estamos en noticias del 2 de febrero. Estados Unidos envía un destructor al Golfo para apoyar a Emiratos tras los ataques hutíes. Anda, ¿y esto dónde está ubicado, eh? ¿Os dais cuenta cómo esto es una expansión de unos puntos sumamente calientes ya en el globo, que realmente se está preparando una impresionante por todos lados, pero que hay algo que ha sido el detonante, que era el origen de, cómo no, un famoso 11S? El gobierno de Estados Unidos decidió enviar el destructor Us-Khole de la Marina, dotado con misiles guiados, para unirse a las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos. Sobre esto también trataremos en el coloquio que tendremos mañana, si Dios quiere, el sábado por la tarde, porque va a ser un coloquio que versará sobre todo lo que hemos presentado esta semana, incluida la conferencia de Preparando el Gobierno Mundial que presentamos el lunes y las 4 partes de estas noticias 383. Y ahí ampliaremos algo de todo esto, porque hay mucha importancia en esta cuestión. De aquí destacamos. El secretario de Defensa también informó al príncipe heredero de su decisión de desplegar aviones de combate de 5ª generación para ayudar contra la amenaza actual y como una señal clara de que Estados Unidos apoya a los Emiratos Árabes Unidos como un socio estratégico. Los rebeldes hutíes de Yemen ya han atacado en 3 ocasiones. Abu Dhabi en las últimas semanas, una de ellas causando 3 muertos, y han amenazado con golpear otros objetivos, incluida la Expo que se celebra en Dubái. Ya sabéis que el actual Yemen era la antigua Etiopía bíblica y aparece en la profecía, ¿eh? Emiratos Árabes Unidos forma parte de una coalición militar de países suníes, ya sabéis que hay suníes y otros de creencia distinta dentro del mundo del Islam, liderada por Arabia Saudita, que apoyan al gobierno yemení, reconocido internacionalmente frente a los rebeldes hutíes, un movimiento chií respaldado por Irán. Ya os dais cuenta, los chiíes son musulmanes también, pero estos entran en el núcleo de Irán, mientras que los otros están entrando en el núcleo ¿de quién? Sí, de Estados Unidos y también del Vaticano, ¿eh? Recordad esto. Biden enviará cerca de 3.000 militares a Europa del Este para defender a sus aliados en plena escalada con Rusia. Y eso ya ha empezado, hay tropas que están llegando a esos lugares. Y esos lugares precisamente además están muy bien armados por parte de Estados Unidos.
Con lo cual, ya podéis imaginar que estos movimientos no se están haciendo porque sí. Asociación estratégica enfocada en el futuro. Putin publica una carta dirigida al pueblo chino en vísperas de su visita a Pekín. Sí, porque fue a visitarlos, esto era el 2 de febrero. El presidente ruso Vladimir Putin se reunirá el 4 de febrero con su homólogo chino Xi Jinping, antes de participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que ya sabéis que Estados Unidos y algunos otros países aliados han boicoteado por su parte. Rescatistas elevan a 13 los muertos en una operación de Estados Unidos en Siria, 6 de ellos niños. Sí, en Siria sigue el conflicto, cómo no. Pero ya habéis visto, Rusia, mientras tanto, ¿qué hacía? Totalmente yendo a la par con China. Y para un futuro estratégico. Biden anuncia que el ejército de Estados Unidos ha liquidado al líder del Estado Islámico. Bueno, a él y a 13 en total, entre ellos mujeres y niños. En fin, ya se saben, esos ataques pasa lo que pasa, y vaya cosas que pasan. Sigue el conflicto, pero fijaos que por un lado atacan teóricamente el Estado Islámico, pero por el otro ya hemos visto que también estaban trabajando con ellos y todo lo que hacían con esa cuestión. Y todo esto lo hemos explicado a lo largo de muchísimas conferencias, si queréis miradlo, veréis qué datos. Estados Unidos amenaza a China con una gama de herramientas y ayuda a Rusia en caso de sanciones por Ucrania. ¿Os dais cuenta los bloques cómo están sumamente definidos? Pero mirad esto, porque esto, como decían los pioneros adventistas, es la clave de todo. Gazprom, ya sabéis que es de Rusia, y la energética china CNPC firman un acuerdo de compraventa a largo plazo de gas natural por la ruta de Extremo Oriente. ¿Y todo esto por qué? Pues ya os podéis imaginar. China necesita unos grandes recursos, dispone de muchos, pero necesita muchos más. ¿Quién se los puede suministrar? Rusia. ¿Y esto para qué sirve? Para que los dos se fortalezcan, puedan seguir adelante a pesar de la oposición de Estados Unidos y aliados, y se hagan tan fuertes que a nivel militar también necesiten progresar y prepararse conjuntamente, porque el pastel no puede ser solo de ellos, y eso es lo que no quiere Estados Unidos y sus aliados. Todos quieren el pastel. Sí, no les gusta, parece, repartir partes aquí, No, todos quieren un poder. Y saben que quien tiene el poder sobre la energía, los recursos energéticos, va a dominar el mundo. De ahí todas estas situaciones que se están dando. Pero también recordemos que junto a esto se mueve todo un plano espiritual, que a alguien le interesa también actuar de lleno en esos lugares, y es el Vaticano, porque se les escapa aún Rusia y China. Por tanto, son dos conceptos que van unidos, y Satanás moviéndolo todo, pero alguien está en el poder, y ese es Dios. Y es el que está al control absoluto y no deja que pase nada que no esté según lo que Él quiere. La Casa Blanca reacciona ante el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y China. La vocera de la Oficina Oval aseveró que Estados Unidos tiene con China relaciones en las que ambos participan directamente a un nivel muy alto, pero que de momento Washington se centra en la situación en torno a Ucrania. Pero sí, ya saben de sobras quiénes son sus enemigos, todos, unos y otros. Estados Unidos tiene su propia relación con China, afirmó este viernes en rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada por la opinión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el fortalecimiento de los lazos entre Moscú y Pekín. El presidente lo ve en términos de nuestra propia relación con China, respondió Psaki, y agregó que un conflicto desestabilizador en Europa afectará a los intereses de China en todo el mundo, cosa que el país oriental conoce y debe saberlo. Ya veis qué repercusiones, La vocera reiteró que Estados Unidos tiene con China relaciones en las que ambas naciones participan directamente a un nivel muy alto, pero alegó que de momento Washington se centra en seguir uniéndose con los aliados y socios para responder de forma decisiva si Rusia posteriormente invade Ucrania. Ya veis qué repercusiones hay a nivel mundial con todo esto. Y mira por dónde.
6 de febrero, reportan que la OTAN evalúa construir un gasoducto que suministraría gas de Argelia a Europa. El gasoducto podría aportar al mercado europeo 7.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Una vez más, si no hay gas, no hay producción incluso hasta energética. Y en Europa, si no hay gas, el frío en invierno destroza. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como todo esto está siendo cuestión de quién se lleva el gas y el petróleo, ¿qué pasó? ¿Recordáis la primavera árabe? ¿Para qué fue sirviendo también? Pues para que Estados Unidos y los aliados tomaran más fuertemente sus posiciones en esos lugares que también a Rusia y China les interesaban. Y en consecuencia, como ahora hay ese problema de suministro de gas ruso que va hacia Europa, por todo lo que está pasando y la que se está jugando, y se buscan soluciones. Y ya sabéis que España, precisamente, el gas que recibe no lo recibe de Rusia, sino que lo recibe precisamente de estos países como Marruecos y Argelia. ¿Y ahora qué quieren hacer? Pues que esto que pasa por aquí llegue también aún bastante más hacia dentro de Europa. Todo va de lo mismo, señores. Se quieren el pastel para ellos solos y todos hacen lo mismo. Y mientras, mirad qué curioso, era el 6 de febrero, el Vaticano retiró a sus diplomáticos de Hong Kong y Taiwán para acercarse a China. Y esto es un medio católico el que lo pregunta, porque saben que quieren ganarse a China. Y en este medio católico, que no son muy amantes precisamente del movimiento que hace el Papa actual, están recriminando que lo que está haciendo es bajar su posición en según qué cosas para acercarse más a China, para complacerlos. Y estos no toleran que esto se haga, pero la política vaticana ahora está yendo por estos lados en los cuales tiene que ganarse a China como sea. En fin, ¿qué pasará? Ya veis que una cosa no va desconectada de la otra, Esto va todo unido, señores. No olvidemos la cuestión primordial, que es espiritual por encima de todo. Y se necesita un poder, recordadlo, un poder espiritual que va a mover todo el mundo. Bennett, estamos hablando de Israel, advierte que el acuerdo con Irán no evitará un posible ataque de Israel. Noticia 6 de febrero. El primer ministro Naftali Bennett aseguró que un acuerdo nuclear con Irán ni traerá estabilidad a la región, ni servirá como elemento disuasorio ante un posible ataque de Israel sobre la República Islámica. Vaya amenazas, Israel mantendrá la libertad de acción en cualquier caso, con o sin acuerdo, avisó Bennett, cuando en las últimas semanas se han producido ataques de los hutíes, el grupo rebelde yemení apoyado por Teherán, que es Irán, sobre Emiratos Árabes Unidos, al país aliado de Israel desde que entablaran relaciones diplomáticas en 2020. ¿Os dais cuenta cómo todo se ha movido? Israel se estaba moviendo también para esto, entablando relaciones diplomáticas, comercio, con países que hasta hace poco, maldita gracia les hacía a Israel, Sí, pues ahora las cosas van cambiando. ¿Y cómo se ha ido preparando el panorama, Año tras año. Bennett acusó a Irán de no perseguir la paz y la estabilidad en la región cuando negocia los términos de un nuevo acuerdo nuclear en Viena, en Austria, mientras se producen ataques con misiles de grupos rebeldes apoyados por la nación persa, Irán. Así se llevan a cabo las negociaciones al estilo Teherán, indicó Bennett, quien reiteró que Israel está monitoreando de cerca las conversaciones en Viena porque la mayor amenaza contra el Estado de Israel es Irán. Ya está todo dicho. Ante los recientes ataques que los hutíes han lanzado sobre diferentes objetivos en Emiratos, Israel ha reiterado su apoyo a la monarquía del Golfo e incluso se ha ofrecido a compartir información de inteligencia e intensificar la cooperación militar para prevenir esa amenaza. Estamos llenando vacíos y construyendo la fuerza militar de Israel para los próximos años e incluso décadas, subrayó Bennett. Bueno, décadas no les queda ni una, ni a ellos ni al mundo. Israel se ha opuesto fervientemente a un nuevo acuerdo nuclear con Irán que las potencias occidentales negocian en Viena desde el pasado noviembre, bajo el impulso de la administración estadounidense de Joe Biden, después de que el presidente Donald Trump cancelara el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.
Ya veis qué panoramas. Nuestra posición es bien conocida y clara. Un acuerdo, según los términos aparentes, dañará la capacidad de abordar el programa nuclear. Cualquiera que piense que un acuerdo aumentará la estabilidad se equivoca. Retrasará temporalmente el enriquecimiento, el de uranio. Pero todos nosotros en la región pagaremos un precio alto y desproporcionado por ello, reiteró el jefe del gobierno de Israel. Por tanto, ¿ataques preventivos habrán? Ya sabemos cómo funcionan esas palabras, ¿eh? En fin, ya veis qué panorama por todos lados. Pero esperad, esto no es todo. Putin. Si Ucrania, como miembro de la OTAN, intenta recuperar Crimea, Europa será arrastrada a una guerra contra Rusia y no habrá ganadores. Se está hablando de guerra directamente con Europa, ¿eh? Biden. Si tanques y tropas rusas cruzan la frontera con Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. ¿Sabéis qué es esto, no? El gasoducto tan famoso del cual ya hemos hablado varias veces. Una vez más, ¿qué sale a la luz? Que todo se mueve por esto. El canciller alemán Olaf Scholz, que es el que ha sustituido a Angela Merkel, subrayó que Berlín y Washington están unidos en un paquete de posibles sanciones contra Moscú, sin mencionar específicamente el gasoducto. Esto era ya 8 de febrero. Y mirad qué nos dicen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este lunes que Washington no permitirá que se ponga en marcha el gasoducto Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania. Si Rusia invade, es decir, si tanques y tropas cruzan de nuevo la frontera con Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2, declaró el mandatario estadounidense, en una conferencia de prensa tras su reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca. Pondremos fin a ello, agregó. Al responder a la pregunta de una periodista sobre cómo Estados Unidos lo conseguiría, si el proyecto depende de las autoridades alemanas, Biden afirmó: prometo que podemos hacerlo. Además, aseguró que Estados Unidos está preparado para cubrir una parte significativa de las necesidades de gas natural de los países europeos si se suspende el suministro de Rusia. ¿Quién? Estados Unidos. Estados Unidos, supongo que ya lo sabéis, ya lo mostramos, está enviando barcos llenos de gas hacia España y, como no, también se pide ahora hacia el resto de Europa, dada la importancia de lo que está pasando, de esta situación. Si no, España ya estaría también en un grave problema en la actualidad, ¿eh? ¿Por qué creéis que también se ha movido tan deprisa España para la cuestión de Ucrania? Y poniéndose tan del lado, enviando ya aviones para allá, a favor, como no, de Estados Unidos. Por algo es. Agregó que su administración está estudiando la forma de lograrlo y que también está en conversaciones con socios extranjeros. Por su parte, Scholz, que no se pronunció específicamente sobre el gasoducto, subrayó que Berlín y Washington están unidos en un paquete de posibles sanciones contra Moscú y en el caso de una agresión militar rusa contra el país vecino, tomarán medidas severas de largo alcance. Estaremos unidos, actuaremos juntos, dijo. Tomaremos todas las medidas necesarias y lo haremos juntos, agregó. Vaya, lo repite, y con contundencia, Al ser preguntado por la forma en que Berlín sustituiría el gas ruso, Scholz señaló que su país se está alejando de los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático y se está centrando en las energías renovables. Este año seguiremos tomando decisiones de gran alcance que nos ayudarán a utilizar más energía eólica, marina y terrestre, energía solar, explicó. Nos aseguraremos de que este sea el futuro rentable, concluyó. Pero todos saben que con esto no es suficiente, que hace falta algo más. Y así va a ser hasta el fin del mundo, señores. Hace falta el gas, hace falta el petróleo. Con todos estos métodos, aún en la actualidad, no es posible suplir los recursos energéticos que hacen falta para todos estos lugares. Se ha generado un negocio donde no había, y mira por dónde Francia, teniendo una disputa con la Unión Europea, al final ha conseguido que les digan que las centrales nucleares y el gas a una hora siguen siendo energía verde, cuando han estado machacando continuamente que esto no era así, ni podía ser así. Pues como hace falta energía,
Mira por dónde, ahora lo han aprobado. Da igual lo que pueda pasar, ¿eh? Una vez más, ¿por qué? Porque hay una escasez de energía que no da abasto con todo. El Nord Stream 2 tiene la capacidad de transportar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Y se trata del gasoducto que pasa bajo el mar más largo del mundo, con 1.234 kilómetros de longitud. Y esto es lo que quiere parar Biden, ¿eh? Las afirmaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania se han venido intensificando en Occidente desde el pasado mes de noviembre, cuando varios medios airearon supuestos planes para llevar a cabo dicha operación. Por su parte, Moscú rechaza estas acusaciones y asegura que la Alianza Atlántica está militarizando a su país vecino. Y así, unos por otros, ya veis cómo está el panorama. Estados Unidos negocia con los principales productores ampliar el suministro alternativo de gas a la Unión Europea. La situación en torno a Ucrania deberá caracterizar el encuentro de este lunes entre el presidente de Estados Unidos y el canciller alemán. Esto era del 7 de febrero. Se espera también que durante la reunión Joe Biden y Olaf Scholz discutan la existencia de alternativas al Nord Stream 2 para suministrar gas natural a Europa. En opinión de la directora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, Washington obliga a la Unión Europea a ejercer una política agresiva contra Rusia, lo que repercute en su economía e independencia. Y esto es evidente que es así. No hace falta que lo digan medios del lado ruso. Estados Unidos tiene una presión para que todo vaya en consonancia a lo que ellos quieren. Y esto, pues, ¿qué hace? Que Europa tenga que agachar las orejas y seguir sometiéndose a Estados Unidos. Y es así desde hace, ¿cuánto? Segunda Guerra Mundial, claro. Es lógico. Bueno, pues todo esto pasa factura. ¿Y Europa qué quisiera? Pues estar en bien con Rusia para que el gas les fuera yendo bien hacia sus territorios. Los cambios también comerciales, como tiene España sobre todo hacia Rusia, en cuestión de alimentación, pues todo esto se está viendo afectado. ¿Y qué sucede? Pues que lógicamente se genera más crisis, más problemas y en consecuencia, ya veis, una situación que se va tensando por todos lados. Vamos a ver un vídeo donde precisamente explican un poco toda esta cuestión. Y ahora quizás vamos entendiendo también, con lógica, porque el precio de la gasolina está batiendo récords aquí, a menos donde estamos nosotros en España. Y el precio de la luz, por lo mismo. Todo tiene que ver con esta cuestión. Bien, sigamos avanzando. China llama a la calma y la moderación en medio de reportes del posible despliegue de sistemas THAAD estadounidenses en Ucrania. China poniéndose también, cómo no. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, comentó este martes los informes de medios rusos según los cuales Kiev habría pedido a Washington desplegar varias divisiones de los sistemas de misiles antibalísticos móviles THAAD cerca de la ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania. China espera que todas las partes mantengan la calma y la moderación y se abstengan de hacer cosas que intensifiquen los conflictos y estimulen las tensiones, dice el vocero citado por el portal Yaki. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov afirmó que el despliegue de tales armas sería un paso más hacia la desestabilización de la situación. Ya veis que China también dice que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que también ellos participan de ese juego económico y esto tiene una gran repercusión. Bueno, aliados unos con otros. Buques rusos llegaron al Mediterráneo para realizar los mayores ejercicios navales desde la caída de la Unión Soviética. En las maniobras militares participarán más de 140 barcos y casi 10.000 soldados. También habrá ejercicios en los mares del norte y Ojotsk, en el Océano Pacífico y en la parte nororiental del Atlántico. Sí, porque no olvidemos, Pacífico y esa parte del Atlántico también están involucrados en todo esto. Biden cree que sería inteligente que los ciudadanos estadounidenses abandonaran Ucrania. Estamos actuando juntos, estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes, dijo tras verse con Scholz. Por tanto, ya dice que sería inteligente que los estadounidenses que viven en Ucrania empezaran a irse.
China insta a Estados Unidos a revocar de inmediato una posible venta de armas a Taiwán por valor de 100 millones de dólares. Fijaos también la tensión allí, ¿eh? La Agencia de Cooperación para la Seguridad de Defensa estadounidense indicó que el acuerdo sirve a los intereses nacionales, económicos y de seguridad del país norteamericano. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de la magnitud de todo lo que está pasando en los 4 ángulos de la Tierra, ¿eh? China se opone firmemente y condena enérgicamente la aprobación de Estados Unidos de un contrato con Taiwán destinado a reforzar los sistemas de defensa antimisiles Patriot de la isla, afirmó este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, quien advirtió que Pekín tomará medidas legítimas y enérgicas para proteger su soberanía y seguridad. Las ventas de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán violan gravemente el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos socavan gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China y dañan gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, declaró el vocero. China insta a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China en las estipulaciones de los 3 comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, revocar de inmediato el plan de venta de armas y detener las ventas de armas y los lazos militares con Taiwán, aseveró. ¡Qué panoramas! Y bien, aún hay más. Rusia advierte que Estados Unidos busca utilizar a grupos extremistas contra militares en Siria. ¿Una cosa descabellada? Bueno, ya sabemos que los han utilizado para más cosas, ¿eh? En fin, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia advierte que Estados Unidos tiene planes de usar células durmientes de yihadistas en Siria para ataques contra los uniformados rusos, iraníes y sirios. Además, llevaría a cabo una campaña mediática para promover protestas en la República Árabe. Según estos datos, Washington también extrae del territorio sirio hasta 3 millones de barriles de petróleo al mes, mientras busca mantener su presencia en ese país y continuar saqueando sus recursos naturales. Claro, esto es un medio ruso, pero es que ya sabemos que esto realmente va así. A pesar de las circunstancias, ¿qué se quiere? Pues lo que hemos venido mostrando desde hace tantos años, el petróleo y el gas de todos esos lugares. Y encima pueden provocar que haya grupos que la líen aún más, no falla, y que parece que eran enemigos y en verdad pues tampoco es exactamente eso del todo, ¿eh? Bien, mirad, vamos a ver el vídeo donde se nos explica un poco todo esto. Bien, ya veis que aquí mostramos noticias, salgan de donde salgan, si es de medios rusos, de medios norteamericanos, europeos, de donde sea, con posturas hacia un lado o hacia otro, pero donde se dan datos que sabemos que funciona así. Entonces lo que hacemos es mostrar una realidad de todo lo que está pasando. Aquí no vamos a favor ni de unos ni de otros, nosotros vamos a favor de Dios y su verdad y dar el mensaje al mundo y advertirles de que todo esto estaba profetizado y que se den cuenta que la Biblia tenía razón y que no es un cuento de viejas, sino que es algo especialmente preparado para los que hemos llegado a los últimos días, para que supiéramos cómo va todo, qué pasará, y que cuando veamos todo esto ya nos podemos preparar, porque viene la función que tiene que hacer el pueblo de Dios con el derramamiento del Espíritu Santo, dando el mensaje final, el del cuarto ángel, a todo el mundo, y viene además la ley dominical, el tercer templo de Jerusalén también, cómo no, y finalmente la gran persecución contra el pueblo de Dios hasta el regreso de Cristo. Y estamos en los últimos coletazos que da este mundo. A ver si vamos ya viendo con claridad que esto no son bromas y que quien tiene la verdad la tiene. Y es Dios y la da su pueblo. La infantería de marina rusa realiza ejercicios en el Mar Negro y simulacros de defensa de las costas de Crimea. Bueno, ya veis que es un no parar, ¿eh? Todo se está moviendo para algo. Corea del Norte afirma ser el único país que se enfrenta a Estados Unidos al sacudir el mundo con pruebas de misiles que pueden alcanzar esa nación. Sí, desde Corea del Norte pueden enviar un petardo aéreo que llegue hasta Estados Unidos. Por eso tampoco han recibido aún ataques, porque saben que Estados Unidos también se la juega en el fondo. En fin,
Y ya sabemos de quién es aliado Corea del Norte, hace falta decirlo, ¿verdad que no? Expertos sostienen que el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN no se trata de Ucrania y explica por qué una invasión rusa a Kiev no ocurrirá. Esto es lo que dice alguien que vamos a ver quién es. Sergei Karaganov opina que los militares rusos están desplegados en la región para prevenir otro asalto contra las repúblicas autoproclamadas de Donbass. O sea que puede ser algo que tenga que ver con más zonas de la región, es lo que nos dice. Mirad qué explicación da. La pretendida invasión de tropas rusas a Ucrania no va a ocurrir, ya que simplemente no tiene sentido, escribió Sergei Karaganov, presidente del Presidium del Consejo Ruso para la Política Exterior y de Defensa, en un artículo titulado «No se trata de Ucrania». Apoderarse de la tierra devastada por su estrato gobernante antinacional y corrupto sería uno de los peores escenarios, señaló. Bueno, ya veis cómo califican estos medios rusos, o este señor ruso, a los gobernantes de ese país, ¿no? Y bueno, yo personalmente, los ucranianos que he conocido, no les hacía ninguna gracia el tema de Rusia, ¿eh? Ellos no quieren saber nada de Rusia, pero claro, hay una parte de Ucrania que ya sabemos que hay una gran población rusa. En fin, es lo que hay. El texto debía publicarse en Financial Times, que no pudo hacerlo debido a falta de espacio, entre comillas lo ponen, por lo que apareció este lunes en la revista Russia in Global Affairs, Rusia en los asuntos globales en español. Allí el también profesor opina que si los militares rusos están desplegados en la región es para prevenir otro asalto contra las autoproclamadas repúblicas de Donbass. Por cierto, recordad la primera de las noticias que hemos mostrado de toda esta temática, que tenía que ver con Kazajistán. Si esto ocurre, el ejército de Kiev sería destruido y lo que queda del Estado ya fallido probablemente colapsaría, afirmó Karaganov. A su parecer, las Fuerzas Armadas rusas están movilizadas para aumentar la presión sobre los titiriteros más que sobre los títeres. O sea, está hablando más sobre quién, sobre Estados Unidos y los que mueven todo, que sobre estos países de esa órbita que están pendientes de un hilo para que estalle todo. En cuanto al artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque armado contra un miembro de la alianza se considera como un ataque contra todos los miembros y pone en marcha los mecanismos de defensa mutua, el analista sostuvo que es completamente vacío. Estados Unidos no lucharía bajo ninguna circunstancia en Europa contra un país nuclear, arriesgando con provocar una respuesta devastadora, dijo, al tiempo que hizo hincapié en la colaboración entre China y Rusia, que mejora en gran medida las capacidades militares y políticas de ambos estados. Bueno, es una opinión que evidentemente tiene una parte que seguro que es cierta, lo otro veremos si termina pasando o no, si habrá la guerra o no, al menos por ahora. Reportan un soldado sirio muerto y 5 heridos tras un ataque de Israel con misiles cerca de Damasco. Una vez más, ya veis, en Siria, Israel actuando. Mientras tanto, un portavoz del ejército de Israel señaló que los militares del país respondieron al lanzamiento de un misil antiaéreo de Damasco hacia territorio israelí y atacaron unas baterías de misiles sirias. El vocero no comentó los reportes de Sana sobre una ofensiva mortal de Israel contra Siria, porque algunos creen que esto también puede llegar a pasar, que Israel finalmente diga, pues ahora vamos directamente a por Siria, digan lo que digan los demás. En fin, ya veis qué tensiones, ¿eh? Pero este ataque dicen que es como consecuencia de que antes los de Siria han atacado el territorio israelí, también con sus petarditos. En fin, vaya panoramas. Macron asegura a Alemania y Polonia que Putin retirará en febrero sus tropas de Bielorrusia. Pero luego resulta que Rusia, Putin, lo desmienten, que esto nada de nada. Y encima, por si fuera poco, se encuentran Putin y Macron en una mesa larguísima, uno a un extremo, otro al otro. Termina diciendo Putin que este señor Macron no pinta nada, que no lo ve como interlocutor para nada, mientras Macron sacaba pecho ganando galones. Y vaya declaraciones así, del señor Putin respecto a este otro, hijo de los jesuitas. Y mira por dónde, resulta que Macron no quiso hacerse ninguna prueba PCR y dicen que por eso de ahí la distancia entre uno y otro, porque luego alguien de la órbita rusa, otro presidente de otra nación, fue a verlo y en cambio se sentaron juntos, bueno, casi se abrazan.
Entonces, ¿por qué? Pues resulta que el señor Macron no se quiso hacer PCR porque dice que no quería que Rusia obtuviera ADN suyo. Claro, dices, ¿y para qué quieren el ADN de Macron? Pues imaginaos lo que deben saber que son capaces de hacer con ADN de alguna persona para poderle hacer alguna cuestión sobre él. Sí, claro, es que cuando empiezas a ver este tipo de noticias con estas informaciones, que son escuetas, pero que dices, bueno, pero es que esto, ¿por qué? Realmente es que hay más tecnología, y nos reíamos hablando de COVID, al final, de que si era manipulado o no manipulado genéticamente y no sé qué. Bueno, pues imaginaos lo que debe haber que ni sabemos. Atención a este artículo, es un poco largo, pero vale la pena leerlo porque nos va a servir para comprender aún muchas más cosas. China está creando una nueva fuerza militar hipersónica invencible. China cree que la próxima guerra se luchará en el espacio cercano, un campo de batalla suborbital dominado por armas hipersónicas que no son necesariamente nucleares y que cambian totalmente el tablero de juego mundial ahora dominado por los Estados Unidos. Esta nueva fuerza, que contaría con todo tipo de armas hipersónicas tácticas y estratégicas, será invencible a no ser que se despliegue un complejo sistema de defensa que en estos momentos ni existe ni se le espera. Es lo que dicen expertos militares y un nuevo informe de un think tank de la Universidad de Georgetown, jesuitas en Estados Unidos. Si no se desarrolla ese nuevo sistema de defensa en tiempo récord, aseguran, las fuerzas militares norteamericanas, como grupos de portaaviones, bombarderos o incluso silos de misiles nucleares, podrían ser aniquiladas de un plumazo. En palabras recogidas por el blog de análisis militar Defense One, Gillian Bassey, director de la Oficina Conjunta de Transición Hipersónica del Departamento de Defensa norteamericano, afirma que la evidencia recogida en publicaciones científicas demuestra que China lleva años preparándose para este nuevo escenario. En estos momentos, asegura, el país asiático está ejecutando una estrategia de dominio hipersónico absoluto por tierra, mar y aire. Bassey dice que China ya no está en la carrera de los misiles y en cambio ha pasado a plantear un nuevo campo de batalla con reglas de juego completamente nuevas que él llama Near Space, espacio cercano en español. Una vez más, recordad todo lo que ya en la época del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se llamó la Guerra de las Galaxias, todo un proyecto de armas satelitales, e incluso a menor distancia de la Tierra, donde ya preveían que se podían librar las 1001 batallas en esta cuestión. Y mira por dónde, sí, eso no se ha detenido. Y China ha seguido trabajando en esto. ¿Creéis que Estados Unidos no? Bueno, dudo que se queden muy atrás. Mirad también esto, ventaja China, juego, set y partido, hablando en un vocabulario de tenistas. Este campo de batalla del espacio cercano va de los 20 a los 100 kilómetros de altura, por encima de la altitud de crucero de un avión y debajo de un misil balístico intercontinental. Bassey dice además que esto no se limita solo a cabezas nucleares. Puedes mirar sus investigaciones publicadas. Tienen scramjets relámpago, tienen vehículos planeadores con scramjets, vehículos con cohetes de combustible líquido, propulsión de cohetes sólidos. Hay toda una serie de sistemas de propulsión en los que están trabajando. Y aquí veis un esquema de los diferentes tipos de armas en la guerra del espacio cercano. Vaya cosas. Diferentes tipos de armas en la guerra del espacio cercano. Defense One. De hecho, este es el mayor problema. Las armas de este nuevo ejército chino hipersónico cubren todos los ámbitos de actuación, como apunta Mark Lewis también en Defense One, el director ejecutivo del Instituto de Tecnologías Emergentes de la Asociación Industrial para la Defensa Nacional de los Estados Unidos. Realmente son los sistemas tácticos que más me preocupan. Imagina un enjambre de misiles hipersónicos que puede hundir un portaaviones. ¿Estamos dispuestos a arriesgar un portaaviones en un escenario potencial? Obviamente, Lewis arrima el ascua a su sardina, pero la evidencia científica y experimental china parecen incontestables, como apunta un nuevo informe demoledor publicado este mismo mes por el Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales, un think tank sobre relaciones internacionales, finanzas, tecnología y geoestrategia, fundado en los años 60 en Georgetown University. Sí, los jesuitas.
En ese informe se hace una descripción de la compleja e inexistente defensa por capas necesaria para defenderse de la amenaza de las fuerzas hipersónicas chinas y rusas. Los scramjets americanos todavía no están operativos. También es obvia la falta de preparación de los americanos, de la que ya hemos hablado antes en Novaceno. Ahora mismo no tienen ni capacidad hipersónica ofensiva y, lo que es aún peor, defensiva. Como señala Basay, a pesar de la amenaza obvia como departamento, hemos elegido centrarnos en la ofensiva, primero, porque una buena ofensiva es la mejor defensa, y la ofensiva es mucho más fácil. Lo malo es que sus esfuerzos ofensivos han fallado miserablemente una y otra vez. Veredicto unánime. Todo esto no es la opinión de unos halcones del Pentágono. Como también señala en el Financial Times William Schneider, miembro senior del think tank conservador Hudson Institute, ex subsecretario de Estado y presidente del Consejo de la Ciencia para la Defensa. Esta nueva fuerza hipersónica china es una parte esencial de un sistema de sistemas diseñado para derrotar la capacidad de alerta temprana de los Estados Unidos. Y con esa alerta temprana inutilizada, dice Schneider, los americanos y sus aliados estarán a merced de China y también Rusia. Un test del vehículo hipersónico ruso Avangard. Schneider también apunta que aunque Estados Unidos pusiera en marcha un sistema de alerta temprana capaz de detectar las armas hipersónicas chinas, las defensas de misiles actuales no permitirían enfrentarse a armas tan rápidas y maniobrables. Para más INRI, Schneider apunta al hecho de que tanto China como Rusia han desarrollado sistemas capaces de destruir los sensores y comunicaciones americanas a todas las altitudes posibles. La conclusión de su análisis coincide con los anteriores. En estas circunstancias, Estados Unidos quedaría ciego a un ataque de misiles extranjeros y su capacidad de respuesta se vería significativamente limitada. Todavía queda algo de tiempo para que lleguemos a un punto de no retorno, pero los márgenes se han reducido considerablemente y los contratistas militares norteamericanos siguen dando bandazos. Conociendo la inversión china y sus avances, podríamos encontrarnos ante un nuevo imperio más pronto de lo que creíamos. Vaya descripción del panorama, ¿eh? Vaya tipo de armamentos. En fin, sigamos. Noticia del 9 de febrero. El Papa sobre Ucrania. La guerra es una locura. Como si ellos no pintan nada en todo este lío, ¿eh? Qué curioso. El Papa Francisco agradeció en la audiencia general de este miércoles 9 de febrero a todas las personas y las comunidades que el pasado 26 de enero se unieron en la oración por la paz en Ucrania. Continuemos a suplicar al Dios de la paz para que las tensiones y las amenazas de la guerra sean superadas a través de un diálogo serio y para que puedan contribuir también los coloquios en el formato Normandía. Y no olvidemos, la guerra es una locura, aseguró el Papa. Por eso ellos lo han hecho durante tantos siglos a otra gente, ¿no? Un llamado sincero a rezar por Ucrania. El pontífice se refirió con estas palabras a la jornada de oración por la paz que convocó durante el Ángelus el pasado 23 de enero, donde transmitió su preocupación por las crecientes tensiones que amenazan con asestar un nuevo golpe a la paz en Ucrania y ponen en entredicho la seguridad del continente europeo, con repercusiones aún más amplias. El Santo Padre hizo un llamado sincero a todas las personas de buena voluntad para que recen a Dios Todopoderoso para que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Como ellos no tienen también interés en todo esto, ya. Los que persiguen sus propios objetivos en detrimento de los demás desprecian su propia vocación de seres humanos, porque todos hemos sido creados hermanos, advirtió el Papa durante el Ángelus. Jornada de oración por la paz. Durante la audiencia del pasado 26 de enero, el Papa invitó a rezar un Padre Nuestro por la paz en Ucrania y pidió para que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra, para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares, y exhortó, por favor, nunca la guerra. Recemos por la paz con el Padre Nuestro. Es la oración de los hijos que se dirigen al mismo Padre. Es la oración que nos hace hermanos. Es la oración de los hermanos que piden reconciliación y concordia, señaló el Papa. El domingo 6 de febrero, el Santo Padre fue entrevistado en directo en el programa italiano
qué tiempo que fa, donde volvió a transmitir su preocupación por la situación en Ucrania y defendió que la guerra es un sinsentido. La guerra es un sinsentido que va en contra de la creación, ya que la guerra siempre es sinónimo de destrucción, advirtió el Papa. Y mientras la lían por detrás, por delante, ya veis qué mensajitos. Gracias a Dios por la profecía que nos descorre todo lo que se mueve por detrás, aunque sea, sí, entre bambalinas, porque en el escenario parece otra cosa, ¿eh? Qué cosa, sí. Vamos a ver el vídeo del Papa. Y claro, lo ves decirlo con este tono, y, uy, qué razón tiene. Y es verdad, en esto tiene toda la razón del mundo. Lástima que cuando se echa la piedra y se esconde la mano, a Dios eso aún le gusta menos. Tropas del Reino Unido se unen a los ejercicios militares de la OTAN en Estonia. Sí, también allí. Irán presenta un nuevo misil con alcance de 1.450 kilómetros mientras se reanudan las negociaciones nucleares en Viena. Vaya panoramas. Rusia y Bielorrusia arrancan sus ejercicios militares en medio de las tensiones con Ucrania. Sí, sí, ya veis que hay unos que van de la mano y otros van de otra mano. Al menos 8 muertos y 15 heridos en un ataque suicida en Somalia. Un suicida del grupo yihadista Al-Shabaab se ha inmolado contra un convoy en el Gaab, en Mogadiscio. Sí, no olvidemos que aún esto, Daniel 11 sigue actuando. Claro, no falla. Si Rusia y Estados Unidos se empiezan a disparar unos a otros, habrá una guerra mundial. Biden afirma que no mandará tropas estadounidenses a Ucrania. Esto era noticia de ayer, 10 de febrero. El mandatario de Estados Unidos afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es lo suficientemente inteligente para, de hecho, no hacer algo que afectaría negativamente a los ciudadanos estadounidenses. Pero ya veis, dice, si se disparan unos y otros, habrá una guerra mundial. Y el Papa, recordad que va diciendo que ya estamos en la tercera guerra mundial por partes, por fases, por cachitos, ¿eh? Pero se está preparando la parte importante, ¿eh? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no hay un escenario en el que Washington enviaría sus tropas a Ucrania para evacuar a los ciudadanos estadounidenses, destacando que habrá una guerra mundial cuando los estadounidenses y Rusia se empiecen a disparar unos a otros. Durante una entrevista con la NBC News, el mandatario se dirigió a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania y pidió que abandonen el país ahora. No es como que estemos lidiando con una organización terrorista, estamos lidiando con uno de los mayores ejércitos del mundo. Es una situación muy diferente y las cosas pueden volverse locas rápidamente, declaró. Al mismo tiempo, Biden afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es lo suficientemente inteligente para, de hecho, no hacer algo que afectaría negativamente a los ciudadanos estadounidenses. Fijaos cómo uno al otro se van instando a, bueno, no hagas esto porque tú eres cuerdo. Y, en fin, ya sabéis que todo son palabras, pero algo está determinado seguro. Estados Unidos aprueba la venta de hasta 36 aviones de combate F-15 a Indonesia por casi 14.000 millones de dólares. El objetivo es que el país asiático desarrolle una capacidad de autodefensa sólida y eficaz. ¿Y esto qué tiene que ver, diréis? Mirad. Se espera que la venta propuesta ayude a Indonesia a hacer frente a las amenazas actuales y futuras y contribuya a los objetivos de la política exterior de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante socio regional que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región de Asia-Pacífico. Una vez más os digo, los 4 ángulos de la tierra, todo va lleno. Y el Señor aún va aguantando esos vientos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Biden descarta evacuar de Ucrania a los estadounidenses porque sería una guerra mundial si empezaran los tiros. Esto ya ha aparecido hoy mismo. Y viendo todo este panorama, que ya veis cómo está, sí, el pueblo de Dios ya podemos ir orando, no con el modo que el Papa lo va diciendo y mientras dice una cosa hace otra por detrás, todo el papado, sino que debemos orar para que el Señor nos dé margen para seguir dando el mensaje tanto tiempo en paz como se pueda. Pero ya sabemos que tarde o temprano todo esto va a llegar.
Y mientras sigamos fieles al Señor y no callemos, porque la gente necesita saber que esto estaba profetizado y se está cumpliendo delante nuestro, porque el fin se acerca. Y mirad, finalizamos con una cita de Ellen White que alguna vez ya os he mostrado, que aparece aquí, recogida en Eventos de los Últimos Días. Pero es un escrito que aparece en el libro Maranata, página 172 del año 1897. Mirad qué llegó a escribir. Para aquellos, sobre todo ahora me dirijo a los adventistas, que les da por interpretar la profecía como les da la gana o como los jesuitas les han dicho que interpreten, para apartarse de la verdad. Y esto es lo que enseñan a los teólogos, que pasan a ser pastores, y los pastores a sus feligreses, y encima lo plasman en libros, y así los nuevos adventistas no se enteran de nada, de nada. Pues ojalá les dé por estudiar lo que ya les dicen que no hace falta ni que estudien. Mirad qué escribió Ellen White, y que evidentemente hace una referencia a los textos bíblicos de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, Apocalipsis, referente al tema Armagedón. Y mirad qué llegó a escribir. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. No, tranquilos, no va a pasar nada. Algunos dicen, no habrá ni ley dominical, eso ya pasó en su tiempo. ¿En serio? ¿En serio podéis decir eso y aún tener el valor, pastores adventistas, de dirigiros a vuestras congregaciones? Poca vergüenza tenéis, pero Dios os pasará factura, porque en vez de instruirlos y prepararlos para todo lo que hay y se viene, no les decís nada, sacerdotes a sueldo, perros mudos, paz, paz, y no hay paz. Y diciéndoles, claro, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios es esta, aquí tranquilos que si estáis en la iglesia ya estaréis salvos. Y un cuerno, señores, y un cuerno. Lleváis a la gente a la perdición eterna. Gracias a Dios que el Señor levantó este mini ministerio para decir al mundo la verdad de lo que ellos ya han desechado. Y el remanente del remanente terminará la obra. Y ojalá muchos despierten dentro de la iglesia adventista. Y este mensaje debe ser llevado a todo el mundo, a católicos, a protestantes, a ortodoxos, a budistas, a hinduistas, a musulmanes, a ateos, a todos, incluso a satanistas. Y muchos están reaccionando, pero aún pocos conocen este mensaje y cada vez nos queda menos tiempo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, anda, COVID-19, y otras, seguro. Mortandad y hambre, ¿será que no lo hemos visto? Pues aún habrá más. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, ¿está hablando de qué? ¿Tsunamis? Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida, ¿no lo estamos viendo ya continuamente? ¿Y aún habrá más? Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Sí, dejarnos de tonterías ya de este mundo. Lo que nos interesa es la vida eterna. Y no vivir aquí años y años pensando así, uy, falta tanto para que Cristo venga. Y mientras vivamos bien, y bueno, el día que me muera o esté a punto de morirme, que venga Cristo, sin que haya sufrido para nada, claro. Y si me he de morir antes, bueno, pues el Señor ya me comprende, mi caja de pino que tenga un buen terciopelo para estar cómodo mientras me pudro, pero como la resurrección me va a levantar, ¿te va a levantar para ser salvo o te va a levantar al cabo de 1000 años para perdición eterna? Piénsatelo, piénsatelo. Avisados estamos. La Biblia y los escritos inspirados a Ellen White no dejan lugar a dudas. La guerra prevalecerá junto a todo esto y más. ¿Aún no queremos aceptar el pronto regreso de Cristo en 2031? Pues va a venir sí o sí, os guste o no os guste. Pero avisemos a la gente, porque muchos abrazarán aún el mensaje. No todos están podridos ni perdidos. Maranata 2031, sigamos dando el mensaje y que Dios nos ayude. Amén.